quiero partir de ese clamor o de ese llamado que nos hace el apóstol San Pablo en esta segunda lectura. Vivir con dignidad es estar en una auténtica expectativa. ¿Y qué significa una auténtica expectativa? Es vivir en el Señor, por el Señor y para el Señor. El que es consciente de su dignidad está preparado. ¿Y está preparado para qué? No para cualquier cosa. Está preparado para su vida en Dios. ¿De qué nos dice el apóstol San Pablo de que nos revistamos? Pues justamente de lo que distingue a un auténtico hijo de Dios. Pero vamos un poco atrás. ¿Qué nos hace perder mejor la conciencia de la dignidad que tengo? Porque mi realidad, mi expectativa, mis proyectos, mis acciones, mis pensamientos se alejan de la dignidad que tengo y que soy. ¿O por qué pierdo de vista la dignidad que tengo? Y por qué en muchas ocasiones las situaciones, las circunstancias, las dificultades me hacen tomar la actitud del avestruz. ¿Sabe cuál es la actitud del avestruz? Frente a los peligros o frente a las circunstancias o frente al momento presente, ¿qué hace? Se mete en ellas, se mete en sí mismo, se mete en ellas, se mete en las circunstancias, se mete en los afanes y como que hace perder de vista la realidad que tiene en su entorno. Así se parece la vida de muchos de nosotros cuando no somos conscientes de esa dignidad de la que Dios nos revistió. En ese orden, mis hermanos, nada nos puede sorprender. Nada nos puede sorprender. Un auténtico hijo de Dios espera lo de Dios. Y por eso, miren que la iglesia, en su pedagogía, para ese primer gran encuentro de Dios con toda la humanidad, nos prepara litúrgicamente. Y eso es lo que se llama el Adviento. Estamos expectantes, pero la gran pregunta que a mí me surge cada vez que celebramos este tiempo: ¿yo qué espero? ¿Tú qué esperas? Cuando tú ves alrededor tanto drama, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta tristeza, pareciera que uno dijera: este mundo es triste. Y entonces tú podrás decir: depende, Padre. Depende de donde usted lo mire. Porque si usted lo mira desde mí, ¿usted qué dice? No es así. Este mundo es... ¿Están de acuerdo? No es triste. No es triste. ¿De quién depende que sea triste? Pero lo ves desde tu perspectiva. Pero mira el mundo. Mira el mundo. Mira lo que tienes alrededor. Cuánta división, cuánta discordia, cuánto conflicto, cuánta injusticia, cuánto desequilibrio, cuánto desamor, cuántas disputas. ¿Es triste o es alegre? Sí, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Pero a ver, ¿cuál es la realidad? ¿La del avestruz? Cristo, al haberse encarnado, se encarnó siendo una propuesta. Siendo una propuesta. Y esa propuesta se llama la salvación. Y en muchas ocasiones, ¿qué dijo? Os traigo la paz.
En otras ocasiones dijo, yo soy la luz del mundo. En otras ocasiones dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Es una propuesta o no? Es una propuesta que implica un estilo de vida. Un estilo de vida. No una simple devoción. No un tradicionalismo. Una propuesta de vida. Y esa propuesta de vida, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se nos plantea? El Dios inmanente, trascendente, invisible, se anonada, se abaja a nuestra condición. Y la gran primera propuesta del Dios Todopoderoso es abajarse a nuestra realidad, a nuestra humanidad. Vino a los suyos, dice el apóstol San Juan, ¿pero qué? Vino a los suyos y no lo recibieron. El Mesías todavía lo están esperando. Por eso, mis hermanos, Dios, que como propuesta entró en la humanidad y entró en nosotros los creyentes, ¿sabes para qué? Para hacernos propuesta. Y cuando hablo de propuesta, hablo de solución. Solución. Vivir dignamente y como hijo de Dios, ¿sabes qué significa? Que tú cristiano, yo cristiano, desde mi condición, desde mi vocación, soy una propuesta. Pregunta, ¿tú lo eres? ¿Tú eres solución entre los tuyos? Tú eres propuesta de paz, de armonía, de equilibrio, de unidad, de concordia para los tuyos, para aquellos que Dios te ha confiado, allá donde Dios te ha sembrado. Revístanse. Y es la primera pauta que nos marca esta palabra de Dios hoy a través del apóstol San Pablo. Y nos recuerda la dignidad. Cristiano. A mí siempre me ha impactado esa palabra y me ha cuestionado muchísimo, ¿no? La decía un no cristiano. Me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Dice o dijo, huele mal. Y uno se pregunta, ¿y este cómo sabía que olía? Pues él habla del buen olor de Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Lo que es, lo que tiene, lo que piensa, lo que hace, por donde pasa. Deja el destello, deja el aliento, deja el humor, deja su reflejo. Se demuestra ese Dios que se lleva. Este mundo es triste o es alegre por los demás o por ti. Esta es una pregunta que nos hace el tiempo, la historia, las circunstancias, el medio, la situación en la que vivo, mi entorno. Hoy hemos traído la figura del avestruz. Ya pasó la del pavo, ¿no? El avestruz. Meto la cabeza en mi circunstancia, en mi situación, en mis intereses, en mis afanes, en lo que yo quiero, y me olvido de la realidad. Escapes, como los buscamos todo el tiempo y a toda hora, y no donde debemos y podemos encontrar. Mis hermanos, Adviento significa expectativa, esperanza, esperanza. Dice San Pablo que la esperanza no defrauda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe en quién la puso. Por eso vivir con dignidad, ser consciente de la dignidad,
Ser un auténtico hijo de Dios, ¿sabes? En primera instancia, ¿qué plantea? Que tú eres una propuesta de paz, de alegría, de armonía, de luz, de sabiduría, de esperanza, de consuelo, solución. Por eso es tan importante y por eso, miren, ¿por qué subrayo esta idea, mis queridos hermanos? Porque es que nosotros no vamos detrás de una ilusión, no vamos detrás de ilusiones, vamos detrás de realidades concretas. Yo voy a tomarme un atrevimiento de compartir una experiencia muy bonita que acabamos de vivir, muy cercana con unas familias. Yo no sé si voy a cometer una imprudencia, espero que no. Una persona de fe llamó a otra persona de fe a contar una situación de una familia de fe con uno de sus hijos. Una de sus hijas resultó embarazada. Y obviamente no en regulares situaciones. Las situaciones, la desesperanza y la preocupación, como suele sucedernos, a esta criaturita la llevó a tomar la decisión de que se iba a deshacer de esa criatura, porque no la quería. Sus papás, personas de fe, que viven con la dignidad de hijos de Dios, empezaron a clamar a su Dios, no solamente a su criatura, que no lo hiciera, a clamar a su Dios. Y entre ellos personas a pedir oración por ello. Miren lo hermoso de la situación. Cuando todo estaba consumado, aparentemente, hoy era ese supuesto día, después de tantas propuestas, súplicas a esta criatura para que no hiciera lo que se había propuesto hacer y no escuchaba, y obstinadamente en esta mañana tenía la cita para ese propósito. No hubo poder humano, supuestamente hasta ese momento. Pero hoy esta persona, cuando se disponía a salir para esa clínica, vio seguramente a sus padres desconsolados, orando y llorando por ese propósito que esa criatura no fue capaz de ir. Y se sentó a llorar con sus papás y a abrazarlos. ¿Saben qué subrayo? La dignidad de hijos de Dios, que implica en situaciones difíciles, complejas, absurdas, irracionales y contrarias, dar testimonio de lo que se cree. ¿Usted me entiende? Eso es ser fermento, es allí, en esas situaciones. No es solamente aquí y ahora, como usted lo dice, como yo, cuando no nos toca la realidad. Sí nos alegra, claro que nos alegra, pero cuando esa realidad toca la puerta y mi dignidad tiene que hablar de la verdad, no de la corrupción, de la verdad, no de la mentira, de la verdad, no de la apariencia, de la verdad, no del fraude, del amor, no del desamor, del maltrato, del amor o de la vida de la gracia. Allí es donde tus expectativas, mis expectativas tienen razón de ser. ¿Usted me está entendiendo? Allí es donde somos cristianos, mis hermanos. Allí es donde somos propuesta. Por eso, entienda una cosa, y la entiendo yo también. No somos convidados de piedra. Usted no es un convidado de piedra en este templo cada vez que usted se dispone para las cosas de Dios.
Usted es la gran expectativa, como la es Dios para cada uno de nosotros. Usted es la expectativa de Dios. Y como expectativa de Dios es propuesta, es solución. ¿Sí está más claro el mensaje? Eso es esperar. Ese Dios se anonadó por ti. Y espera ahora que tú y yo no nos anonademos por Él. Y nos anonademos por Él, ¿dónde? En esta realidad, en este mundo triste. Que no lo inventó Dios, que lo estamos creando nosotros. Porque si hay algo que distingue a Dios es la alegría. Y tú lo ves en la creación. Tú lo puedes ver en ti. Es el gozo, es la magnanimidad, es la generosidad, es la prodigalidad. Por eso he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No en esta escasez de paz, de armonía, de concordia. Un cristiano consciente de su dignidad es un cristiano solución. Solución. Esa es la gran expectativa. Por eso, ¿qué dice el Evangelio de hoy? ¿Qué dice en una palabra? ¿Qué es velar? Desde lo que hemos compartido aquí, para usted, ¿qué es velar? ¿Qué es velar? Vivir la dignidad de hijo de Dios. El hijo de Dios sabe de dónde viene y sabe para dónde va. El hijo de Dios es consciente del don que tiene en Dios. Por eso lo cuida. Por eso lo anhela. Por eso lo nutre. Vive en tensión, en unidad con Él. No son las circunstancias, no son los afanes, no son los intereses. ¿Cristiano avestruz o prefieres pavo? Mis hermanos, qué tiempo tan hermoso. Y es tiempo de encuentro. Y es tiempo de dejarnos encontrar. Su historia y mi historia no pueden ser inútiles. Hay una razón de ser. Hay una misión, hay un propósito, hay una tarea contigo. Donde estás, en medio de quienes estás. Pero ponte en camino. ¿Sabes qué es vivir con expectativa? Cuando uno es consciente de esa dignidad, vivir con expectativa es ser consciente de que cada instante de nuestra vida y de nuestra realidad tiene un propósito, y ese propósito es la salvación. Y ser instrumento de salvación. No somos convidados de piedra. Velen. ¿Qué significa entonces velar? Vivo para Dios. Eso es velar. Vivo para Dios. Eso es velar. Y el que vive para Dios no vive para sí. El que vive para Dios no se mete en sus circunstancias, en sus afanes o en sus luchas o en sus propósitos o en sus intereses. Y olvida la realidad. ¿Saben qué hace eso? Al animal lo expone al peligro. Por eso velar significa estar atentos a la voz de Dios, al impulso de Dios, a la moción de Dios, a la propuesta de Dios y dejarse guiar por ella, a la iniciativa de Dios, a la última palabra de Dios.
No vivamos como ausentes, mis hermanos. ¿Ausentes de qué? Del proyecto de Dios. Cuando hay expectativa, ¿saben qué sucede? Hay asombro. Y lo dice el Papa Francisco. Déjense sorprender. Déjense sorprender. Y dejarse sorprender, ¿qué significa? Estar a la expectativa de lo que Dios tiene para mí, de lo que Dios está haciendo conmigo, de lo que Dios quiere de mí. Vivo por Él, vivo para Él, vivo en Él. Eso es velar. Y cuando usted está en esa tensión, créanme, no hay razón al miedo, a la preocupación, ni al peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Él. Es Él tu fortaleza, nuestra fortaleza. Esta mañana, cuando aparentemente todo estaba consumado, recibimos la alegre noticia que les acabo de compartir. Fue un triunfo y una victoria. ¿De quién? De la dignidad de cristianos, conscientes y creyentes, que viven con certeza ese proyecto de Dios. Y como esas victorias, Dios tiene muchas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso no hay razón para vivir como derrotados, como fracasados y como tristes. Si tú eres hijo del Rey. Esto ya los he escuchado mucho, ¿verdad? Muchísimo. ¿Cuál es el punto? Es que yo lo viva con certeza. Que yo lo entienda con certeza. Eres digno, hijo de Dios. Y esa dignidad de hijo de Dios me invita a ir con talante, con estilo, con el carácter. Ir adelante y arriba como el que va por la victoria, como el que regresa con el triunfo. ¿Te ganan los afanes? ¿Te ganan las preocupaciones? ¿Tienes miedos? ¿Te ganan las heridas? ¿Te ganan las frustraciones? ¿Te ganan las deudas? ¿Te ganan las crisis? La pregunta es, si hay que estar en vela, ¿cuál es tu expectativa? ¿En quién estás esperando? ¿De quién estás esperando? Ese es el Adviento, mis hermanos. A mayor expectativa, ¿mayor qué? Respuesta. Mayor respuesta. Pero hay que hacer fatiga. El mundo, cierro con esta palabra, Dios se lo ha alquilado a los valientes. ¿Y quiénes se lo arrebatan? Los que persisten, los que insisten y los que resisten. ¿En qué? En la fe, en la esperanza y en la caridad. Solo así, los santos en la historia de la iglesia, los mártires en la historia de la iglesia, han hecho grande su mundo en su tiempo y en su historia. No han metido la cabeza como el avestruz en sus circunstancias o en sí mismos. Por eso, escuchamos y vamos a escuchar en mucha palabra de Dios durante este tiempo. Levantaos, alzad la cabeza. ¿Qué más? Eso es de la Biblia. Se acerca vuestra liberación. Esa palabra de victoria es para ti cada vez que tú no le das lugar al diablo, a la tristeza, a la frustración, al agobio, a la división, a la discordia, al odio. Ese aplauso es para ti, como hoy nos sentimos congratulados. Y por eso, pues yo no tenía permiso de contar esto, pero ustedes no saben de quién se trata. Pero es que
Por aquí lo ven a uno por todo lado. Pero había que darle gloria a Dios y este es el momento. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, el que te está esperando, el que me está esperando.